Buenas noches, hermano. Mi nombre es Gabriel César Claro y Dios me permitía, ¿no?, venir a visitar la ciudad de La Paz. Yo participo en la iglesia de Palma Verde, Santa Cruz. Y hoy día, pastor, me permitía, me daba la gracia de poder alabar los himnos, ¿no? Es una gracia, ¿no?, estar aquí adelante. Sí, yo quiero que conmigo cantemos juntos el himno número 14, titulado Vendrá por mí. Himno número 14. Mi Jesucristo vino al mundo, vergüenza y dolores padeció. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación. Me dio la salvación, me dio la salvación. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación. Mi Jesucristo murió en la cruz y pagó por todos mis pecados. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí, para morir por mí, para morir por mí. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí. Mi Jesucristo su Espíritu dio para salvar mi alma perdida. Qué misericordioso es el Señor, me llama sin cesar, me llama sin cesar, me llama sin cesar. Qué misericordioso es el Señor, me llama sin cesar. Mi Jesucristo vendrá otra vez para cumplir todas sus promesas y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Vendrá por mí, por mí, vendrá por mí, por mí, y lo veré descender del cielo,
pues Él vendrá por mí. Sí, aquella persona que hemos recibido la salvación, la justicia de Dios, ya solo esperamos a nuestro Señor, ¿no? Porque muy pronto vendrá por nosotros. Si vamos a pasar al siguiente himno, el número 17, titulado Tengo una canción en mi corazón. Himno número 17. Tengo una canción en mi corazón, estoy muy feliz. Encontré al Señor del Calvario. Tristeza, dificultades deposito en el Señor. Él también mis pecados los perdonó. La canción que el Señor me ha dado rebalsa y suena en mi corazón. Es más hermosa que el sonido de la canción de los ángeles. Sin rumbo caminaba solitario en la vida, pero ahora ya no me siento solo. Encontré al amigo fiel en el Señor del Calvario. No estoy solo, camino junto a Jesús. La canción que el Señor me ha dado rebalsa y suena en mi corazón. Es más hermosa que el sonido de la canción de los ángeles. Ir en el camino de nuestro Señor Jesús, tendré morada eterna junto a Él. Si encuentro en el lugar que el Señor Jesús preparó, con fuerzas mi corazón alabará. La canción que el Señor me ha dado rebalsa y suena en mi corazón. Es más hermosa que el sonido de la canción de los ángeles. Personalmente este es uno de mis himnos favoritos. En el coro que dice, la canción que el Señor me ha dado rebalsa y suena en, ¿dónde? En mi corazón. Pero antes, cuando no teníamos el Evangelio, no había que rebalse en nuestro corazón, ¿no? Pero después de haber recibido la gracia, ahora tenemos una canción que rebalsa en nuestro corazón, Jesucristo. Sí, vamos a pasar al siguiente himno. El himno número 123. Y titula La paz verdadera en mi corazón, nunca nadie la puede quitar. En mi corazón el Señor es Salvador, oh, sin Él no puedo vivir. Oh, sin Él no puedo vivir. El Señor es quien me salvó. No hay paz en el mundo sin Cristo. Oh, sin Él no puedo vivir. En el mundo no hay paz, solo guerra y dolor, y la gente vive con temor. Hasta que regrese el Señor de paz, la guerra no terminará. Oh, sin Él no puedo vivir. El Señor es quien me salvó. No hay paz en el mundo sin Cristo. Oh, sin Él no puedo vivir. Sí. ¿Cuántos de aquí pueden vivir sin Cristo?
Nadie, ¿no? Todos no podemos vivir sin Cristo, ¿no? Porque Cristo llenó nuestro corazón, ¿no? Si vamos a cantar el siguiente himno, el himno número 213, titulado Ni la plata ni el oro. Himno número 213. Ni la plata ni el oro pueden salvarme, ni las riquezas que hay en el mundo. La sangre de la cruz es mi fundamento, la muerte del Señor me perfeccionó. Mi salvación no es por plata, suyo soy, no por oro. Comprado por sangre de Cristo, por amor me redimió. Ni la plata ni el oro pueden salvarme, mi culpa era demasiado grande. La sangre de la cruz es mi fundamento, la muerte del Señor me dio el perdón. Mi salvación no es por plata, suyo soy, no por oro. Comprado por sangre de Cristo, por amor me redimió. Ni la plata ni el oro pueden salvarme, ni queriendo vivir según la ley. La sangre de la cruz es mi fundamento, la muerte del Señor me fortaleció. Mi salvación no es por plata, suyo soy, no por oro. Comprado por sangre de Cristo, por amor me redimió. Ni la plata ni el oro pueden salvarme, ni la sangre de la cruz es mi fundamento, la muerte del Señor me dio salvación. Mi salvación no es por plata, suyo soy, no por oro. Comprado por sangre de Cristo, por amor me redimió. Sí, con amor hemos sido redimidos de nuestro Señor Jesucristo. Cantemos siguiente himno, himno número 232. Y personalmente este himno podía llenar mi corazón porque dice, ¿no? Una parte dice que el Señor me salvó, mis pecados lavó, la oscuridad quitó. Vamos a cantar himno número 232. Gloria del cielo mi alma llenó. Qué maravilloso el día, nunca lo olvidaré. Cuando andaba en oscuridad y conocí al Señor. Oh, qué compasivo amigo es, sabe mi necesidad. Con alegría el mal desaparece, alabo a mi Señor. Gloria del cielo mi alma llenó. Sobre la cruz el Señor me salvó. Mis pecados lavó, la oscuridad quitó, gloria del cielo llenó mi alma. Desde que el Espíritu del Señor llegó, mi vida cambió. En el Calvario el Señor Jesús
mis pecados perdonó. Todo mi pasado quedó atrás, nueva vida tengo ya. Alabo su nombre porque me lleno de su sorprendente gracia. Gloria del cielo mi alma llenó. Sobre la cruz el Señor me salvó. Mis pecados lavó, la oscuridad quitó. Gloria del cielo llenó mi alma. Aunque el no cambia mi esperanza en Él, mi meta fijada siempre está en el reino celestial. Bendito día cuando conocí a mi amado Señor. El cielo eterno abre sus puertas para bendecir mi vida. Gloria del cielo mi alma llenó. Sobre la cruz el Señor me salvó. Mis pecados lavó, la oscuridad quitó. Gloria del cielo llenó mi alma. Sí, buenas noches, hermanas, hermanos. Sí, muy buenas noches, ¿verdad, no? Sí, hoy día, ¿cómo estaban todos? ¿Estaban muy felices? Sí. Sí, sí, estando junto con el Señor, ¿verdad, no? Esa vida vale la pena, ¿no? Vivir, ¿no? Toda la fuerza, todo el corazón. Y hoy día poco especial, ¿no? No poco, sí, perdón, muy especial. Sí. Hoy día muy especial, sí. Desde el lunes empezamos, ¿no, hermanos? La capacitación para el predicador del Evangelio, porque estamos preparando gran campaña evangelística en toda parte de Bolivia. Casi 20 ciudades van a girar. Entonces, los ministros de Bolivia aquí están visitando, ¿no? Van a compartir el Evangelio. Creo que este mes Dios va a estar más feliz, más contento. Imagínense 20 ciudades de Bolivia, los ministros, los diáconos, hermanos, y llevando el Evangelio. Luego escuchando, ¿no? Muchas personas recibirán la salvación. Sí, ahora Evangelista David, ¿no? Rurenabaque está. Rurenabaque, ¿no? Está realizando seminario bíblico. Ahí también hay varios hermanos salvos. Entonces, los hermanos también pido oraciones. Por eso, desde el lunes, ¿no? Nosotros empezamos la capacitación para... ¿Qué capacitación? Evangelista. Sí, la capacitación para el predicador. Sí, entonces, hasta hoy día. Lo que han escuchado, aprendido, por la fe, ustedes predicando, Dios va a trabajar, en su vida va a ver, ¿no? Y la obra de Dios tiene mucha esperanza. Luego también desde el lunes empezamos, ¿no? Otra capacitación para régimen penitenciario. Por eso los ministros de diferentes ciudades están llegando, ¿no? Cada semana va a llegar los ministros de diferentes ciudades por esta capacitación para régimen penitenciario. Entonces esta noche, para el culto de miércoles, primero voy a orar, orando empezamos. Dios Padre, esta noche estamos muy agradecidos. Cada vez recordándonos esta salvación, ¿cómo podemos recibir?
En verdad nosotros teníamos que morir por nuestros pecados. También somos dignos de recibir esta maldición, porque hemos vivido una vida muy sucia, también desordenada. Pero gracias a Dios, enviando su Hijo Jesucristo a este mundo. En su Hijo Jesús cargó nuestras todas maldades, también nuestras todas las iniquidades, pecados. Luego llevando a la cruz, crucificó. Jesús también aceptando toda la voluntad de Dios. Luego Jesucristo también estaba muy feliz en la cruz, mirando a toda la persona que van a recibir la salvación. Jesús también estaba muy feliz. Luego Jesús limpió nuestros todos pecados, nos ha dado esta salvación tan grande. Dios Padre, esta salvación es el Evangelio que hemos recibido. Nosotros también queremos predicar a todas las personas que conozcan este amor del Señor Cristo, todas las personas. Esa noche también tenemos culto de oración de miércoles. Los hermanos están llegando de su trabajo, de su casa, llegando a las iglesias. Sus corazones están llenos de agradecimientos por la salvación. Dios Padre, cada uno, Dios guiándonos. Esta noche queremos alabar. Luego también queremos escuchar la palabra de Dios. Esta noche agradecemos, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Esa noche también, ¿no? Y preparamos, ¿no? Y de testimonio. Siempre antes de escuchar, ¿no? Entre los hermanos también quieren explicar, ¿no? En nuestra vida Dios cómo trabajó. Pero hoy día es especial, ¿verdad? ¿No? Entonces, Pastor Daniel Toro, ¿no? Iglesia Shaddai, de la iglesia Shaddai, ¿no? De Santa Cruz, por esta capacitación de régimen penitenciario llegó. Entonces, esta noche vamos a recibir, ¿no? Pastor Daniel Toro. Hola. Buenas noches, hermanos. Estoy feliz de estar aquí con ustedes una vez más, poder estar compartiendo, recibiendo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque fue su voluntad estar aquí y me siento feliz, alegre, agradecido, ¿no? Porque Dios ha sido bueno con nosotros, nos permitió llegar aquí a la ciudad de La Paz, recibir capacitación y también como la iglesia nos recibe con mucho cariño, con mucho amor. Estoy muy agradecido, muy feliz por que Dios es bueno, aunque nosotros somos muy malos, pero Dios tiene misericordia de nosotros. Aún siendo malos, Dios nos ama, nos guarda, nos cuida. El viaje, la salida de allá y también la llegada, Dios va a guardar. Quiero leer una palabra en Proverbios, capítulo 11. Abre tu Biblia, por favor, amado hermano, hermana, esta noche. Proverbios capítulo 11 y versículo 14. Y dice así la palabra, Proverbios 11, 14 dice así: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y esta noche, ¿no? Podía agradecer a Dios también. Dios ha sido bueno con nosotros. Tiene cuidado de sus hijos. Cómo vivía yo con pecado, queriendo agradar a Dios con mi esfuerzo, queriendo cumplir la ley, guardar la ley. Y en mi corazón no había felicidad, ¿no? Todo era tristeza. No podía ser feliz, aunque yo quería, ¿no? De alguna manera agradar a Dios, esforzándome más y tratando de ser buena persona, no podía.
Por eso, escuchando el Evangelio, podía darme cuenta, ¿verdad? Nada bueno hay en mí. Solamente Dios en su amor vino por nosotros para darnos la libertad del pecado, darnos la salvación eterna. Entonces, descubrir el amor de Dios fue algo tan hermoso para mi vida. Realmente Dios me ama. Y a cada uno de nosotros también nos permitió escuchar el Evangelio, recibir la salvación. Y es algo tan maravilloso en mi vida que de verdad cada vez que escucho la palabra, ¿no?, me trae mucha alegría en mi corazón. Descubrir que todos mis pecados fueron lavados en la cruz. El Señor me había libertado, pero como yo vivía toda mi vida sufriendo, condenado, lloraba, pedía perdón, cada día yo pedía perdón. Señor, perdóname, perdóname. Incluso hasta ayunaba para que Dios pueda limpiar mis pecados. Aunque hacía muchas cosas, no era suficiente. Por eso, escuchando el Evangelio, descubrí que esa sangre de Jesucristo me había santificado, me había lavado, me había perdonado todos mis pecados. Por eso, ¿no?, ustedes, hermanos, también siéntanse muy felices, porque en la multitud de consejeros, ahí está la sabiduría. Yo llegaba, ¿no?, con un corazón que yo creía que sabía, pero no sabía nada, porque tema de régimen es un tema muy amplio. Y escuchar los maestros, escuchar cómo la Iglesia de La Paz lleva ordenadamente las cosas, me daba mucho arrepentimiento en mi corazón. De verdad, como yo estoy trabajando, muy mal estoy trabajando yo. Pero cuando uno escucha a otras personas, se puede dar cuenta, recién se da cuenta. Porque cuando uno no escucha a otra persona, uno cree que tiene la razón, cree que uno está bien. Pero hoy día, ¿no?, este tiempo, escuchando diferentes maestros, cómo están capacitando en la cárcel, cómo están llevando la capacitación a los privados de libertad, me daba mucha alegría. De verdad felicito, ¿no?, a los hermanos que están haciendo esta labor de predicar el Evangelio en las cárceles. Y actualmente estoy llevando el Evangelio también en la cárcel de Palmasola. Cada martes vamos y una vez al mes visitamos la cárcel de Mocoví en el Beni. Entonces, cada mes estoy yendo también a visitar la cárcel de Mocoví en Beni y es de mucha bendición. Estoy aprendiendo, como dice la palabra, ¿no?, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces, ¿quiénes son los consejeros? Ustedes, cada uno de ustedes. De ustedes yo voy a aprender ahora. Antes venía con un corazón, yo ya sé predicar, yo ya sé hablar. Pero ahora me doy cuenta, no sabía nada. Ahora puedo entender, ¿no? Todos los que están acá sentados son mis maestros, son mis consejeros. Aún un hermano tan pequeño, ¿no?, es nuevo en la iglesia, pero también puedo aprender de él, puedo recibir de él. ¿Quién puede recibir? Algo que está vacío. Algo que está vacío va a recibir. Pero algo que está lleno no va a recibir, está lleno ya de su pensamiento, de su razón. Hoy, en este tiempo, desde el lunes que llegamos, pude recibir mucho aprendizaje, capacitando, recibiendo, aprendiendo, hasta usar el programa, porque ni siquiera sabía usar el Drive, tampoco usar bien la computadora, el programa que se usa, pero hoy día, escuchando a otros, me doy cuenta, en la multitud de maestros hay seguridad. Por eso, muy importante que cada uno de nosotros aprendamos a escuchar y tener nuestros consejeros, los pastores, los diáconos, los hermanos. Cada hermano que está acá nos da la palabra, esa sabiduría que viene de parte de Dios. Muchas gracias, hermanos, ¿no? Que el Señor me los bendiga y sean de mucha bendición esta noche. Muchas gracias. Sí, escucharon bien. Sí, cada semana
cada semana los ministros de otras ciudades, ¿no? Van a visitar aquí a La Paz. Hoy escuchamos, ¿no? Pastor Daniel Tor, de la iglesia Shaddai de Santa Cruz. Luego también junto vino misma iglesia Shaddai de Santa Cruz, hermano Víctor, ¿no? Saiki, ¿no? Hermano Víctor Saiki también va a explicar, ¿no? Invitamos, ¿no? Hermano Víctor. Hola, hola. Sí. Bueno, amada iglesia, buenas noches. En esta noche, bueno, muy contento de estar aquí en la casa del Señor en esta noche. Realmente muy bendecido en este tiempo que llegamos juntamente con mi pastor para poder recibir capacitación juntamente de régimen penitenciario. Y como dijo mi pastor, no sabíamos nada nosotros. Realmente nosotros vemos que aquí en La Paz, aquí los hermanos maestros que están al frente, justamente con el pastor, ¿no? Andrés Lin, nos dan realmente la capacitación. En esta noche quiero compartirle un poco de mi testimonio. Yo hace tiempo, ¿no, hermanos? Yo había conocido ya la iglesia, conocía palabra, iba juntamente a la iglesia Shaddai juntamente con mi pastor. En su momento podía yo más que todo, ¿no? Predicar, compartir, pero no tenía el gozo de la salvación, no tenía realmente la esperanza. Pero hoy en día, juntamente cuando un tiempo mi pastor me va a la oficina, me dice, no, hermano Víctor, vamos a tener una reunión, oficina, venga, voy. Yo estaba como, ¿qué hice? No sé, ¿qué pasó? ¿Qué hice ahora? Y bueno, entré, ¿no? Justamente el pastor me dice, hermano Víctor, quiero compartirle esto. Amén, pastor. Y justamente me compartía, ¿no? El libro de Hebreos 10:10. Yo nunca, digamos, lo había estudiado, pero nunca a profundidad. Nunca había llegado a ese momento que me haya llevado la palabra tan fuerte, uno, y con tanta alegría que me haya hecho cambiar el semblante. Y yo le decía a mi pastor ese rato, pastor, ¿sabe qué? Algo pasa aquí, pastor, le digo. Porque esa alegría nunca la había sentido en mi vida. Realmente nunca la había sentido. Yo podría fingir una sonrisa, fingir que estaba bien, pero no podía sentir esa felicidad. Realmente no podía. Dice Hebreos 10:10, ¿no? Los que tengan Biblia me pueden seguir. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Yo sé que muchos saben ese pasaje, ¿no? Pero ese pasaje quedó marcado en mi corazón. Realmente, cuando llegó esta palabra a mi vida, trajo esperanza y gozo a mi corazón. Y yo ya cuando salía a compartir, ¿no? Ya no compartía, digamos, en ese momento como que deberían cumplir, deben portarse bien o realmente ustedes mismos tienen que hacer. Pero era muy diferente la misión, cómo realmente compartía el Evangelio, compartía realmente la salvación, cosas que en otra iglesia que algunas veces yo participaba, no conocía eso de ellos. Cuando realmente la palabra llega, realmente hay el trabajo de Dios en la vida de cada uno. No es mi propia fuerza, ni mi propio esfuerzo, sino que realmente es del que el Señor tenga misericordia. Amén. Yo podría decir hoy día, no, aquella, la otra, pero Señor permitirá. Señor permitió que ustedes estén aquí, que la palabra le haya llegado a sus vidas, el Evangelio, que significa buenas nuevas. Bueno, esta noche quería compartir eso, un poco de mi testimonio, amada iglesia, y bueno, eso sería. Gracias. Sí, gracias. Sí. Escucharon bien, hermanos, el testimonio de hermano Víctor, ¿no?
Sí, cada vez escuchando de testimonio de la salvación nos da mucha alegría. También vale la pena, ¿no?, echar más nuestro corazón, ¿no?, ese camino. Y último, ¿no?, último testimonio. También igual en la iglesia Santa Cruz, ¿no?, iglesia y Palma Verde de Santa Cruz. Como también hoy cantó, ¿no?, el alabancero. ¿Escucharon bien, no? Sí, su voz es muy hermoso, ¿no? Parece un cantante, parece. Debe entrar coro, gracias. También hermano se llama hermano Gabriel. Hermano Gabriel actualmente también tiene una banda, ¿no?, en Santa Cruz, Palma Verde. Entonces, hermano Gabriel va a explicar, ¿no? Vamos a invitar, ¿sí? Buenas noches, hermano. Si quisiera que me acompañen, podemos abrir la Biblia en el Nuevo Testamento, en el libro de Pedro o San Pedro. Capítulo, primera de Pedro, capítulo 4, sí, versículo 1. ¿Se pillaron? Vamos a dar lectura. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Una vez recuerdo, estaba en la casa, mi hermana primero escuchó el evangelio y venían a mi casa, hacían célula, sí, muchas células hacen, ¿no? Y hacían célula y después de eso compartían merienda, me acuerdo. Entonces yo veía y deseaba comer, ¿no? Y entonces los hermanos me decían, ven Gabriel, acércate, así. Pero yo tenía mucha vergüenza, ¿no? Y espiaba de mi ventana, ellos siempre paraban riendo y charlaban mucho tiempo. Yo decía, ¿qué siempre charlan? ¿Por qué tanto hablan mucho tiempo? Pero ellos hacía invitándome cada célula, ven, ven, ven. Hasta que un día ya no pude resistir, era churrasco creo que era. Entonces, ¿a usted no gusta churrasco o sí gusta? Sí, ¿no? Entonces me acerqué, ¿no? Ya podía comer luego de eso. Me predican los hermanos en ese tiempo la iglesia de Santa Cruz estaba unido con Palma Verde, recuerdo. Y ellos me predicaban y me decían, Gabriel, me decía, tú eres santo, justo, me decía, tú no tienes pecado. ¿Cómo no voy a tener pecado yo? No, eso no es posible. ¿Cómo voy a decir que soy santo si yo soy tal, fulano, mengano y todo, ¿no? Soy un demonio. ¿Cómo yo voy a decir que no tengo pecado? Pero tantas veces que me invitaba, luego un hermano, recuerdo, me dice, hermano, nosotros en realidad somos polvo de la tierra, me dice, así me dice. Entonces yo tengo mi esposa, ¿no?, en Santa Cruz, y ella, yo cuando escuché esa palabra, yo trataba muy mal a mi esposa todavía, trataba muy mal, y luego de eso yo decía, ¿qué quiere pues que me comporte bien? Si la Biblia dice que yo soy polvo, ¿qué bueno querés que haga así? Entonces ella, hablando con pastor, me decía, mi esposo se justifica en la palabra, ¿cómo va a ser así? Que es polvo y por eso puede hacerme así, decía. Entonces pastor me miraba, ¿no? Y se reía también, ¿no? Pero yo quería que él me dijera algo a mí, como, tú eres buen esposo, tú no tomas, tú no te drogas, tú no haces cosas malas, eres buen esposo, ¿por qué tú no valoras? Así yo quería que dijera él, ¿no? Pero al contrario, pastor se quedaba callado y solo me compartía una palabra. Entonces yo salía molesto ahí, este pastor no me dijo nada, o sea, vine a perder mi tiempo en vano así. Entonces después de eso un tiempo hubo dificultad con ella, así discusión, pelea, ¿no? Entonces ella dice, ya me decido, ya te voy a dejar, así me dijo. Y decidida ella, recuerdo que después de eso, ella que estaba atrás de mí,
Y yo no quería que alzara la ropa de la cama, recuerdo que puse mi brazo, no vas a llevar tu ropa, le dije. Entonces ella peleaba conmigo y yo empujé y entonces ella se cayó. Luego ella se puso al llorar, me acuerdo, lagrimió. En ese momento yo pude ver que realmente ya no podía hacer nada, que ella estaba realmente decidida a irse donde se iba a ir, ¿no? Entonces yo recordé esta palabra, quisiera que me acompañen. Génesis. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Entonces ese momento cuando mi esposa me dejaba, ¿no? Yo me sentía frustrado, por primera vez me sentía impotente. Entonces recordé esta palabra, realmente yo no tengo control de mi familia, ni de mi vida, ni con mi hijo, así. Me acuerdo de esa palabra, muy profundo llegó a mi corazón. Entonces ese día mi hermana me dijo, habla con Pastor William, te voy a dar el número. Hablando con Pastor William, yo llegaba y él me decía, no llore, tranquilo, va a restaurar su familia a Dios, así. Pero pastor, luego yo quería escuchar así un aliento, pero pastor no me decía nada, se callaba y solo su computadora tecleaba, ¿no? Y yo salía molesto así, pucha, este pastor no me soluciona nada así. Pero él quería darme una palabra en mi corazón, ¿no? Que era, aunque yo quería entender, ¿no? Quería solucionar rápido mi situación, ¿no? De mi pareja, pero no podía solucionar, sino Dios así se encargó en mi vida, así. Luego volvía con mi esposa y desde ese momento comencé a congregar en la iglesia, porque si yo no podía entender esta palabra o reconocer quién soy yo delante de Dios, ahorita ¿dónde estaría yo, no? En este tiempo yo voy con Pastor William al penal Palmasola, vamos al PC3, estos días también estamos recibiendo mucho de régimen, ¿no? Capacitación, día, tarde y noche, así sin descanso. Pero muy bueno, ¿no? Porque estamos aprendiendo demasiado. Y cuando yo voy al penal así, yo veía a ellos, y ellos están encerrados en 4 paredes, ¿no? Así paredes grandes, en Palmasola es grande como una casa de 4 pisos, así, alto. Pero yo veía a ellos y me veía a mí y yo decía, no, aunque ustedes están aquí encerrados por paredes, en mi corazón también había encerrado yo, así, ustedes no son diferentes a mí, yo soy peor que ustedes. Si ahora yo estoy frente a ustedes, es por la gracia de Dios, misericordia de Dios. Entonces eso me hace venir hasta acá, ¿no? Hasta la iglesia de La Paz, porque yo escuché también, te vas a sentir mal, te vas a marear, así, y yo asustado, ¿no? Primera vez vengo a Santa Cruz, pero realmente puedo descubrir que Dios tiene mucha gracia conmigo, misericordia, ¿no? Y eso es lo que quería compartir, hermano, gracias. ¿Sí escucharon bien, hermanos? Sí, son hermanos del encargado del régimen penitenciario. Entonces ahí entrando, ¿no? Compartiendo el evangelio, ¿no? Hemos visto mucha obra de Dios. Y actualmente aquí en La Paz también 9 lugares entramos. Hasta ahora poco más de 60 personas recibieron la salvación. Entonces cada vez mirando, ¿no? Entonces hay 1 año más, 2 años más, entonces miles de personas van a recibir la salvación. Entonces ahí por ese trabajo hasta sus familias, sus hijos, conocidos, escuchando en verdad cómo Dios puede dar ese trabajo hacia nosotros. Entonces no podía creer. También tiene muchas cosas debe hacer, ¿verdad? ¿No? Como te explicando, ¿verdad? ¿No? Formato, ordenar muchas cosas. Pero vale la pena, si aquí los profesores, aquí la mayoría, casi poco más de 20 profesores en La Paz. Entonces un tiempo siempre, medianoche, 1 de la mañana, así siempre nosotros ordenamos.
Entonces, claro, sí, estaba muy difícil. Algunos cerrado ojo, durmiendo, escuchando. Alguien parado, cayéndose. Pero ahí vale la pena, ¿sí? ¿Verdad, no? Así uno a uno recibiendo la salvación, ese vale la pena. Luego Dios también estando con nosotros, está apoyando, ayudando bien. Entonces, antes de escuchar la palabra de Dios, también preparamos, ¿no? Una presentación a través de coro, ¿no? Coro se llama Nueva Alegría. Entonces vamos a invitar Nueva Alegría.
aquí en la iglesia, ¿no? Tenemos coro, era coro Nueva Alegría, ¿sí? Escuchando. ¿Usted también desean alabar al Señor como coro Nueva Alegría? Silencio. Sí, no se preocupe, no voy a exigir que integre, ¿verdad? No se preocupe. Sí, pero los que desean ser coro, miembro de coro Nueva Alegría, pueden, ¿no? Solamente teniendo corazón, ya todo puede. Ya ahora, ¿no? Todas las presentaciones terminamos. Entonces esa noche escucharemos, ¿no? La palabra de Dios. Esa noche Pastor William, ¿no? Actualmente está pastoreando iglesia Buenas Nuevas, Palma Verde de Santa Cruz. Entonces vamos a invitar al Pastor William. Y charmaja leitañaneva, segunda de 10, halja sohta taka maya. Profeta nakan wanaka paja sapja naka Eliseo chajasarañani aka Jordán ukana malurañani aka ukantaktan hiskakiwa. Ukata sarakinwa humahahutam nanakampi ukata hupa Eliasaja saranwa ukana sarasaja kamay eucalipto árbol sat ukanaka hupanaka atsupjana ukata aka achaja may umaro halantana ukata sarakinwa ay werajocha aka acho halante ukaja may tatawa asas ukat hupaja sarakinwa kaukaros halante ukata rama apakasaja uka hawir patjar haktana ukat hupaja absurakina ukat chaja anchitaja nanakaja Santa Oxan Palma Verde uksata Carcela nakaro nanakaja sarapjarakta ukata pastor oksupar hayukat uka pastor oksupara hupaja naira kataja ka Carcela nakan hupaja predicana aka diosanar nakapalana ukata istasinja aka contailor kan Carcela nakan aka pastor oksupar ukaja nina nanakahiyat katan hani uka chuymani katante ukamo hanin uka Carcela na ukaja uka chuymani katante hanir hutkasin aka Bolivia hutkasinja kat ukaja monatan pe saray monatan pe uka Carcela ka Perú liman uksanja pero nanda que walich amanwa ukaja wala seguridad anicha ukaja satan pe wala seguro tacha esas uka mankarmantente que wal hakote salta uka iglesia hermante uka hani tan fácil acante
amunan amoya hatra fácil hamakin ukat pesani ukamakatende ukat hanemon htra aka chema khiliaut asre ni chema wal sumalyawire atakante uka karselanke uka hakena katakeha man istarak pe uka pastor oksupar uka kinkisong uka nakaha kunham sa salvación ha katokaphan ha humanak istapachato uka naka kimansu con teatro na con lortana halu kam ukamas utyan pe ukama hanina ukamagatante ukam yatkhataña uka nanutikante ukata chamara hay chamara uka pamara chukaha uka chaha diosa nanakaroha uka punkuna klawira raki kota nanakantha uka diosaha uka ma posesión uka amoita objeto uka punkuna klawir haparak uka pecha chaja aka diosaja uka capacitación sata hayuka chora para que te ukata ukatanina ha ukama katante hanoka naya ha naya titando kam hani ukama kiteha ani ukata uka chui mampe wale han chui mampe hani wale kiteha kata uka salvación uksa atra ukna kahania kata ukamareki esta conferencia educación uksatra ukanaro chukara kitupecho na yahane ukakas chumanikte kata chukituya kata sumbo kata diosaro naha agradesta kata akachu churita sasa ukata sarak thoman ukat sabharkena ukana humana kaha ukar comparte phanya arhay phanya aka diosan aronak wali suma uksan sasa kana ukan piensa tan penay ma qal hamat sasa halukam hanina ukam perkatamte ha uka régimen penitenciario oxanja ukata wale ukama uka cosechaña sata uka carcelanja ukata Santa Cruzanja ukata hukam pacha uka aka Bolivia tokaja ukata akachuma haluk sahata yatiñate ke amoitañata ke haluk ukatkawkana ukata akachuma hat nahuallakta sitarkiyata ukatpe haneuka hualikite sesa anihualikite pero conosate aka guía objetoja ukaja istasaja ukaja naja aze pintesiraktai juteu ka ase hani ukaja kuna sutjeteja ukata na istasen ka pastor oxuparo kaja mnya sohtatung maro paja predike kat hupam peja wal hachaya kota mametay aka chuman ha kape uka diosata que uka ya trabajaña aunque nana han wale defectuoso también somak nayak somak kata pero acá diosana rup hasta acá iglesia hat contigo apkit uksahatra walekia kot hani
ukata akachuy mahatra nayaha ma uka esperanza ampe ukata uka diosa uka na trabajas y diosa de que uka istayasini uka segunda de Reyes uka na ukata uka amtaserak nayaha Gabriel kin ukaha comparta para que toca pastor Reina Esther ukaha uka capítulo 5 ukaha wali suma uka zeyen naira patra wali suma uinacht anenwa kani claro hani foto etiqueteja kani foto etiqueteja con ukamachi wali suma wali suma tawa ko chikun hamat ani foto etiqueteja ukaha aka Boliviano war mina cámara que uka Boliviano war aka Sterham halukam han ni uka reino uka Azuero halu uka hupakun hamat wali sumanja hani aka ahanu paha trasino kunhats ukha aka zero ha agradas panja uka hupaha iaus que halukat humilde uka humilchumanino haluk sahata uka pastor ha palanja aka pastor halukam chumanera que putanja ukatpe ukahiwasa miserables hal ukatpe naro ukape wale amoitaito ukata naksara kitan pe naha hani na miserable monte ukata hani ukamakate na te hani uka aka chachana karoha ukaha mon amoitais pe aka ahano pa uka kunhamagit ukawali Katani dusahat kamakiteha. Ma han wal haketa hal ukat ped naha yate kanpe mundarak aka iglesia hata akar hutasa aka pastor Andrés hal ukata takechema pekatot apjeto atient apjaragit ukambrake walisoma mankasa nach ukamrake histra Nahanina na merisk sas nakani ukam carceler sara bina but naha aneu uk merisip sasa katpe na yaha nanakaho ukam katocht apjeto aka kulya kada kamarake walipashin champe kaukan hasta ukat hasta wasta sig apjeto mayam pepayam kam sig apjeto kam intintaptasas ukata sara kepe kata diusau trabajansasa ka santoxanja utjar kepe kata ka santoxan tija ka kim sakal ko karcela nakiwa katse ukana kahal aka pungoja llawera taje Narga ni mona pkande chaha punko hala ora tajeo. Ukat ukha diosara que nanakaru ha permita pjerequito ukarakia. Uka martesa chora pjarakta uka clases. Cuando ukana karjata pjarakta na igual karja kunaha uka documento na ka presenta parakta conte mayip kita ke iglesia oxata ukam kat kan lo recepta kat desde la mañana kam lo recepta kat hani ukam tukoy teha kat ukam jasa ka alwana gaha ukata ukama ka waina la campe lora mona parakta ukata escuela que wawana apasta ukat kuta sin karakta ukat westa ta karcelar sarak ukat wale karjata taya ukat ikhata talukam
ukata na ikiskerak out apna kaskerak kamaya ukata sarakta akit estacionado kad ma 20 minutos iktara keusas ashares pe ukama out apaskare ke ikiskara kaneo kawali ke ukata aka carcelar ukatsara ukata sarta ukata diosaro al maestra ukaro restra ukata nya ma cuadra faltas kan ukanja ikhare ke kitata ukat sustja seraktua ukata ukata ikenya ha pasit pasketoy ukat sustja se ukani pasketo ukata ukata wale hatikas pasalu kabrake ukana utje ukata na diosarwal agradezco hanina naka hiwasatak luarapste hanoka ake evangelio takio kanak na kalwarap ukatpe aka segunda de ok late aitan kanpe aka chuy manakan aka profeta no ka unshuha okata ya jepa saphan pe seminarista ukanakan sapjepe ukat wal hani phan seya ukana hasta ya te kasip katan ukata kau kante upanaka hakap kan ha ukan hiskita kensia ukata upanaka amoya phan hach anyapa ukata saphan kun hams lurs nasas kun hams lurs tabo hach anyapsas aka ukamare ke ake iglesia hiskita ke ukatumana piensa hach anyapa iglesia ukam ha halu kamara ke halu kamara ukat ast hawir kam sarafas ukawales pa halu kamara ke upana kaha halu kam uk wali kiskiwa sasuka ka profeta Hasan ha ka diusano ukam wali kiskiwa sas ukamaha avança sarap ramsasa ka halu kampe ukaga diusano opaha hasta ya sanpe ukata sanha ukata akaro haber ka kitena ka sakaro hote haber aka diosana bendición katore hotapta ukat utjara ke pe ma gusto utje ba munanya ukape hupanakaha uka wal takechumampe ukaha yanap aphareke ka hasta wal amoit año wale amoit aphani hani uka capacitada uksahat hani ke conte ukape ukamare ke akachum ha hukampe hastaña kad wasep osara ke na bengel sta robin ma hacha kusina uthanex sasa halu kamar akachum ha hachaña para que ka palma verde ha ukamare ke iskita ke kata akachum ha kamiskita ke kan pero ane akan hama kita pero sana kasen ha karhasia ukpe diosa hewasaro hachiran mustoha ma chuma hacha hane uka hiskitra hane uka hiskitra ukape hewasa amuisnaha han ukarok que hewasa costumbre señane hane walikan dejo o trabaja su huquita que era que limpia saja o pista peñas huquita que haneo ka hiltaña utjiteja acá acá profeta acá diosa
acá profeta yoqana kapajasascana. Acá no kamsara kipi, ¿no? Acá versículo 1 ukansea acá wawanakan profetana kapajasan pe kante haktan ha hiskakiwa. Kota acá Jordán sarañani ukata apsuñani que uka biganak lawanak apsuñani ukam kanta lurañani ukata acá profeta sarakin pe sarap hamsasa. A ver, ukan hani ukamakite ukan ha ukan hani maini kite ukan trabajas pataha. Al bachane trabajas pahanicha. Humanaka ha ma hacha big apanipta ukay pahitak siya apanipta. Sapa maini ma biga ma eucalipto. Diácono. Diácono. Humaha karjatatat biga apna karjatatate. Acá sapa maine ma biga aptañani. Acá akan ke ane akan kete ani mistrus akatha hasta sana kanisa. Kat ukan pes aga kunas akar kamach pacha hasta absuñawa uka aptañawa qeptañawa sas ukan pe acá versículo 3 sas que ukat pe sega acá no nakaha humaru rogaps ma hutam nanakam sasa gotupaha sanwe nayaha sarausas halu kamara kepe ukape uka diosana consejo pra uka katopre kot ukape avanzapre u katok avanzapre ni kunas kaukis paspan kunas paspan uka lawaha kauk chapacha hachapacha kuna ni que pasa kuna pasa uka perhupanakaha aka profetan aruna kap ukatosaga hupanakaha saraphanwa hani perhupanakaha sapak sarap kanteha uka diosan wopambaka profeta empezaran ha kaukana ukamara que sapak sarere tukat natakeha walikia hani supervisión sutkete hani trabajo sutkete uka sapak sanakaña saha haluka fácil hamake ukat konte uka keparoha wale chamajea accidente utjaspa aflicción sas uka yakisheña utjaspa halukama pero uka sutkaneja ma diferencia botkima ukat pero acá diosan waupam satanja kaja ukape acá sabiduría choreja ukape diosaja permite uka iausaye ukape ukape ma gijama uka upaha upanaka iausa phajipa humanaka profeta no wanaka plateja hanena naka profeta no papte naka paseño to hanena naka Bolivia no to humanaka aka ujita profeta no wanaka pas hukampi ta humanaka ukampes hukampe humanaka sana kapanyama aka siervo de Dios ukampe sana kapanyama acá tena ka Santa Kusana uka feriada
uka Ferrero al Sarapre. Ane uka suma atractivo kana ane uka naka uka naka galletita pe alay mona prejo. Uka tuwale karu jamarakin uka galletita naka. Uka ta manutis istra. Periodista naka pe ukana unihapjata na este presidente puchapa uka periodista naka uka foto absupjata na humana unihapta tanich ukata naka ukata admira hagenaka kitisa ukata aka presidente na puchapausa aka foto unihata sin aka presidente puchapausa conoce humana ukana kaukan sana kaptaha periodista ka foto absuptam ukakam koste kam kunha baspas kam sabha hijo presidente pero humana hijo de Dios ukapstaha Dios no nakapa. A ver, a ver, acá Dios este presidente no hubo pausas, pero cuando una caja que vas a una caja acá Dios no cuando alcanza más palabra, casi sin palabra. Kata utar por seja kata kan kala akahan desordena katpe yatinya aka diosan arupa ukatpe aka profeta no nakapaha ukanaka uka hupasik arakenwa katpe uka diosape uka permite extra. Amén. Amén. Cuando conoces amén sapta, humana que bigay cargay monopta, humana que ni profeta, hijo de Dios, Dios no una capa abstaja, neja profeta no paxta. Cuando kana acá chukayor por entrar. Ka humana caja hasta huma urapta recepta ka rato porque igual alton kapsta kan nakahane mankan ke kapta kad ukam sara ke pe kan kamses uka kimsen ha sara ke pe de huta nana kampe ko thupaxiwa na yaha sarau huna kampe kate upanaka conoste por kan uka Jordano kahuira roja ukata ukanha ukolektun asupkano kaha uka achaha hawira roy halantan kota aka profetar saphan ay uka hachanan hanina nakankanta maitata no asas ukata uka profeta hasano ka ukharsalant akitaro halant kotma lau apaktatayna ukam paktatayna uka achaha mischunera kitayna ukat aka profeta no nakapaha ukape igualeja nanakam sarañanes uka profeta roxanja ukape igualenja. Nos conoce seminarista que está en Ucaja, cheja delegados. Cuando ucana sapjeto tare luera sapjeto. Cuando conoce tare luera igual es un trabajo. Cuando pastor juteri que deja. Kad hane huti rikete pastor kad conoce terminhab uka ke pastorote
pastoraxe kunlo recepta ni kunlo rakutatas kat na sapgerete conoste igual trabaja acá hasta humpich ay visipkit ukarot hutas saptay kat hane ukarot hutkiteja conoste conoste han conas istasjet ukarot huteja ukat conas ukamutanga hane conas toxjes conas kat ukarato huteja ukat naxeret pe como igual todo que ya ukat pe sapjanja Pastor Oxanja, conoce nach hupakantra uka que igual trabaja ukat pe acá Pastor Oxanja ukaha acá Dios te que umana que trabaja ta hani ne te kane acá ona hiwasa nairsta ka ketsasa acá siervo de profeta ukaha halu kamar ke bachan ha profeta katwali trabaja bachan hanicha kaukan ha ka iglesia de Palma Verde uka diácono naka o guía na caja uka na festa de fasteta raquito antes a hum sapreta conoce hum palta ok nana garoja casubjetosas kotani aneoka ane na roja casubjetos ukaha Ukana roja molestano. Hane uka akachu maha uka utikiteha. Ukaha uka chachar sirviña ukaha maldiciona. Nayete aka Diosan naira pan hakta uka waleha. Ufrenza ukaha Diosan naira pa. Adi kete se no siktere que to tejan ni siktasere que ni evangelistak te ni simintardo caja diezmos uxajatra kat naha amuk tjaktaya kat ukata tesorer na gistra ukata homa papel homa yatsa uka papelan khana pachao hasakot haneu utkite saisek tesorero haneu utkite got han 10 kerestra kon hams hakirestra naha 10 ta ka diosan nairapata humanaka ha hilas hani humanaka ha kaptate aka chachan nair katat haneko ha diosan naira katanda katawa aka diosaro hiwasaga sanatan ukat diosan naira pata ukat pe ukaha aka pastorana ka giha aka hilana karo Diosan naira katpa. Katpa que linel cholsas ukaha sanha uka Diosan naira kat sanaka uka pastora ha parleja. Kites uka reconoceja Diosa reconoce. Diosa keteros reconoceja uka ofrendero ukarot reconoce ketete sacrificio ukarot ha hani Hupaja reconoceba ketete Diosan nairapatar sana que hallo caro baja ukaja reconoce uka Diosaja huparoja o agrade ko huparo iause ukat pe acá versículo 5 seja ukata acá seja
uka conoce uka eucalipt abscan ukaha achaha halantrana kat saskanha aka achaha mait atano asas uka kama aka hiwasaha kama servir actana ukatsa para que haya que paja ya te tan acte conate pascan ukat pe na hanu tan simon katan na ni yana pajmon katan halu kama haya nich dia kepsa prepe hicha do me wala alwat por ner ukata utapano ma akat ham konas pase uka tarde por ner aquí ukata ya mane chachasara kepe chahane ofrendaba sas pero ma akat ham kona ma accidentes a pase kotane ofrenda ukaha kakun hamas ukha peseñaja siervo de Dios varón de Dios naya aka diosero naja sirvis kitan ukat ak pasito ukat Dios akamsadis Dios ape ukaha guianeja Dios ape uparoja dirigine está haciendo acá pastor Gabriela no está haciendo acá pastora computadora ampiquisquiriu sasalho acá pastor wale trabajiro que es pasalho kam zagaya guahanich atento que salho kam a ver a ver ma ach a ver kitis uma patoroja absus paja ma acha ukaha halante a ver gila acá ma acha uka uma pataro floteñane tuyiñane uka acha tuyiñane uma patar tuyiñane ame phasat ane uka ame hamagite acha flotas pat uka tuyus pat uka acha hani diosaha bromekete hani chistlur kete hani uka palabra ha hani amuin hani iausan hamakite hani uka mai burl hamakia acha umaman kero halan cheja a ver amoy phasmate a ver ma plan lora phas ukai ha ukat kamsesa siervo de Dios ka profeta kamsesa ma lau apacañanzas uka lauha uka uma patar hachtre uka kamsa paspas aka konslore uka mas pahentia humanaka uka ma pasbat hanhama ke humanaka uka palap kisbata humanaka respetapta acompañapta aka siervo rohadich uka está infiel exacto es que varón de Dios ukaha uka hani uka paskante hoja hani ukana hakena kaha ukanaka hupanakam mungkat uklurap kante ukan pe diusaha manifestas espan ukan pe diusaha manifestas espan manifestaseh
kunats kaukan hanualikitha kaukante diosaha ontke ukan pe hanualikituka kat pisas karak su kontek su ka acha apanta sasa kat ukape ukaha soluciono otieha o kunha bas uka walichani otie ukanha na ukamara ke kaukanha na pas avanzar montra ni walikit uka na nan amoya tahat kiwa uka loray monta hani uka walikiteha hani ukama sirviñakit ukama atendiñakit acá Dios aconjam temun que halu kama atendiña ukat sataja siervo de Dios sataja paha ka Diosan naira patanque ukape ukahopaha Diosan naira pampupone upaha sanake Diosan pe sanake ukatpe hiwasaha ukaya te karaktana hanena hiskte hanu utkalit kunas ukat ukser uthanit hani ukakete ukat pe hiwasa konte hanu waliktante hani walikanit sat acá siervo de Dios ucampexas acá entrenador sata ya te cherem beja ukaha ukape kaukanja ukaha wale ukatpe acá 66 acá katsada que más 5,000 ukana 5,000 ka privadas de libertad acá cárcel a noticias con naxatan pe más 5 pesca persona pesca que pechas katpe amoña con capacitación han capacitakas paja ka diferencia otía con capacitación paja naha wale yat kiristal kamaktai wale fuerzam jama halka motivon jama haluka uka ejercicio jama y yatek trap ukap wala han capacitación lo kiristra ka pensamiento aquí uka haluka ukama uthane ukama kita hane ukama kita hane utkite kota capacitación uthiukaha kape waleha ukat capacitación uthiha hasta sapakute uka avanzasa ukape acá misericordia na uka katusaha uka pasinciampe acá chuma acá diosan chuma pampe ukata aka sohtan hasan ukata aka profeta hasan kaukarusa halakes ukata ma lawa apake ukampe uka achaha misuniraki umamanket umapatarhakte ukata achaha misuniraki kato katapem absum sas amoy pasbat fácil que me dice han diosa ukan kespaha kun habs mistunas pa a ver amparam absus pata kun hams amparam be absus paha ukat hanuga kespaha ya achaha pies de tajas pa ukat sherbo haisja uka kato halu kamara kepe acá han Dios empeja utje a ver Romanos capítulo 11 uklit arakiñane disculpa Peter capítulo 10 versículo 11 uklit añani Hikataptat acá Romanos 10, 11.
Akamseo escritura ha qilqata. Kititi aka Diosana pa cree queja y os queja haneo caja avergonsta canitseo. Averleitaña no canpache maya paya kimsa akamseo escritura ha kititi hopar y os queja haneo avergonsta caniti. Humanaka kitis vergüenza nipta a ver. Seguro. Quizá. ¿Ves? Ukatpe la acá Diosana rupaha hiwasampewa. Hani ukanakaha vergüenza nip kanita. Hani vergüenza sutikaniti. Ukape acá Diosape hiwasaroha take acá Diosana rupa churstaneja. Hupa Diosa al consa lorani. Hupataki hay loraste, evangelio taki loraste, hupan voluntad pataki. Acá Diosa no baja, amen hanis walikas patalu kamay, hani virgüenza pasquete, kunata. Ukaha ma akatham lurt anyay, acá Diosan trabajo. Loren ukat hiwasaha acá acostumbra tan pe aparentemente uka amuyatjam ukam lortan ukape ukam con ukam raskastana uka negasktan ukaha maiser kutana hani tiempo nekte yakam palanya hatwa vergüenza, hani seguridad nikita, de igual, chica muy tan nikita. Ukamaya, amén. Ukamaya. Predicar acá Diosera no kapalaña te queja, han asharap hamte. Trabajapjama. Acá Diosan aruna capa, parlapjam. Que Diosa yana papapa. Amén. Nach ukamare que vale chumaham, pehane wali katante. Kunast ist acá Diosan arupja, kahistpe. Ya, luranya newa. Ya, luranya newa. Ukata ka amoy hat hahuta pa kichuma hanuka amoita kahilana ka hanewa trabaja nimuna pkete hane ofrenda nimuna pkete hane sirve nimuna pkete ukaha wale hane neuko nada wale kite ukaha pero con astra ukaha nan pensamiento hakina Katpe conaste señana que cree señana ha consueñan que iosas Dios ukaha hane avergüenzas tante hane ukaha Diosape ukaha trabajane Diosape construrane churche hanija ukamaga churiwa Diosaha churas estoy chakamasa Diosasa choras kaktan ko Diosaha yatewa kunte munktanokha ukatpe sastan hilanaka reseñane aka ota techo sat uka techo kalaminataki kota ukatjasa parak paka ventana que te reseñanes ne ukata pisuta quiere que reseñanes ukata que iluminación ka electricidad ka sonido tak kaptanite karkeñanes walikine ukata descanso eterno kahanepe uthande ukanaka ukaha preocupación uthande
aneo kaha uka descanso da uka samaraña kaha uka utiaskanicha gat ketit heuja uka kaukaru sareja acá diosan lado paro ukape saneja acá kape diosante munganja uka saneja Katpe akan homanakaha akan pe han vergüenza ukana trabaja panyamaha iausasa ay kati ya jepa sapjepe aina empresario pe acá diosero yana pañatak katpe diosana acá iglesia loraña hata kamsap hadas ni ocupatado ni tiempo nictas kata akana hiskitan ansa trabajata acá shilonja humaja ukankata pero hich sach slortaja kankata na lotería absusis no sabe que ora aliristas hani uka chuma walikite uka falso kare ukawa conoste igual kuseni ukaha aka chuma ukaha hani walikite katpe ma kuya kaha sanwa humaha diezmo llamados que pandemia ukaha que pasa kimsa parseja ukata sarakin pe pastor nayaha pataka 10 más que te chaja duplicaba au hil hukampe ukata akat maranja 500 bolivianos pescapataka uscoja pero ashartuas ukata asharta sasa ukata ani ukata kunserga asharta sasa ukata kitis ukchurtam dioso chorito ukata man sitoja ukata 1000 boliviana panta haneo ka homan kolkemakit uka diosan kolkepaba ukan diosan naira pat uka 10 mamos ukata man sitoja tengo vergüenza sarakito ka kunatas 1500 ukata haneo ukamakit ukata naha ukata wale tokat ukata hopaha akachema pa cambiara que katuma uka kokanaka uka konte mukta uka munta konte huma ak diosaha permitstam diosaha ukanak chortam kat konaste chorkan 100 bolivian hane upata que konakans chak 1500 chorja ukaha de anewale ketchumba a ver kites aquí iglesia disbexa hopaxana ukatana humas uchktatesas a ver hilanaka a ver ya kata humana kata kite hukak a ver kamsap hasmasa Diosaha al cámara que hukitak walherak capacitación capacitación empeja uhal capacitación empeja walhal chay hanicha a ver colex sareña sahan colex sareña ma diferencia utit y iglesia sareña han sareña utjarakia halu kamarkipi hilas acá Dios ampeja iglesia ampeja siervo de Dios ukampeja Dios diferencia utjarakia acá ma ukamra kachuna mano utjeja
uka diferencias ataja uka apaspawa aka espiritual apaspaja aka Diosa nairapan ukaro uka Diosa ukaha uka churam aka guía Diosa ampeja hupaja sam hiltayespa ukatpe aka Diosaro taktaña sherboro ukar taktaña ser kawaline ukape ka Diosape huparaja hiltayine hukampe kases pane hani walikit hani puikte ukatpe Diosanja hani uko tiet Diosanja akit kama naha paltañani kochaja urañani urañaniwa Dios tata ngumare que acá Dios tata chura presta acá necesikonata que falta que acá iglesia ja uka acá ja falta que va hacha ukata que sea que ukata huma rugaparax ma uka aka boli pachata que horas na aka iglesia aka chuka iglesia ta que uka zesasip que kata que hermano karakiwa zesasip que han evangelio bahani walikas pat evangelium podewa uthi kunasa ukape wale ukape chaja permita para que ta kemanita uka kanyata que evangelio ta que aka seguritampe uka aka walikiskewa sasa ukam hacha hukampache humataque ukama ancheta maisba en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y es pajara.